El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura va casi por libre, pasa en los tiempos fuertes. Normalmente durante el año primera lectura y el Evangelio van unidos y la segunda es la que va por libre. Hoy no, hoy es al revés, la primera va más por libre y la segunda y el Evangelio van bien unidos en el tema. Primera lectura, estamos Hechos de los Apóstoles y vamos viendo la historia de la Iglesia primitiva. Dice que Pablo ha llegado a Jerusalén. Si uno fuese un poco anterior, antes que este texto, veríamos que justo antes ha habido la conversión de Saulo, San Pablo, allí a las puertas de Damasco, en el camino llegando a Damasco. Aquella imagen, Pablo que cae, oye aquella voz, y él que responde, y ese mini diálogo: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Queda ciego, estará 3 días ciego, lo llevan a una casa y allí hay ese diálogo entre Dios y Ananías. Envía a Ananías, un cristiano, que le hace imponer Dios las manos y bautizarlo. Se cura y dice que enseguida empieza a predicar. Y estará un tiempo predicando allí en Damasco hasta que lo persiguen, lo descuelgan por la pared. Y él va a Jerusalén. Y a Jerusalén quiere mezclarse con los cristianos. Pero los cristianos no se fían de él. Y con razón, los había perseguido hasta hace 4 días. Pero 4 días quiere decir hasta un mes antes de que se presentase allí. Seguramente los perseguía, los ponía en la cárcel, los hacía juzgar y condenar. Y claro, no se fían de él con toda la razón del mundo. Y dice que viene Bernabé y lo presenta a los apóstoles y les cuenta todo lo que había pasado y cómo había visto el Señor en el camino, cómo en Damasco había actuado valientemente defendiendo el nombre de Jesús. Bueno, Bernabé y Pablo serán ya uña y carne durante mucho tiempo, tanto que a esos dos, si vosotros os fijáis bien, cuando hablamos de los apóstoles y si a un niño de catequesis le preguntamos ¿cuántos fueron los apóstoles? Y normalmente decimos 12. Y es el grupo que se llama de los 12. Pero si uno empieza a contar cuántos apóstoles hubieron, pues nos salen 15. ¿Por qué? Están los 12 originales. A Judas será Matías el que los sustituirá, Hechos de los Apóstoles. Y se empezará a hablar ya dentro de muy poco de los Hechos de los Apóstoles, de 2 apóstoles, Bernabé y Pablo. 2, Pablo mismo lo dirá: yo soy apóstol, pero como un aborto, he venido después, pero soy apóstol. Y toda la Iglesia los reconocerá como apóstoles a estos 2 porque Dios lo ha querido así.
Y es muy curioso, cuando vayáis a las grandes catedrales, sabéis que la Iglesia está fundamentada en las columnas de los apóstoles. Así que en todas las grandes catedrales, o todas no, la mayoría de grandes catedrales, tienen 12 columnas. Y cada columna tiene el nombre de un apóstol. Y entonces, claro, el de Judas no sale nunca. Solo aquellos sale Matías en vez de Judas. Y entonces, ¿qué hacen? Sacan de las columnas a Mateo y a Juan y los ponen en el presbiterio con los 4 evangelistas. Y así se cumplen los 14 nombres para poder poner de los 15 que fueron los apóstoles. El caso es que Bernabé los presentan y entonces los apóstoles aceptan a Pablo y Pablo pasa a ser uno más de la comunidad. Pero algo pasa con Pablo, y es que a Pablo le gusta la guerra, la buena guerra, no pelear y matarse con la gente, ni mucho menos. Pero es un personaje de carácter, tanto carácter que dicen, este si se queda aquí, como él fue el testigo también de cuando mataron al primer diácono, y él estaba en la persecución y ahora está en la otra parte, este nos creará líos. Y entonces decía, porque empieza a discutir con los helenistas, se lo llevan a Cesarea y de allí a Tarso. Tarso, que es su ciudad natal, y lo envían muy lejos, porque Tarso está en Turquía, o sea que no... Tarso en aquella época eso era Grecia, la Gran Grecia, pero está en lo que es actualmente Turquía. Bien, y dice, y una vez se va Pablo, paz y tranquilidad en la iglesia. Dice, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba el consuelo del Espíritu Santo. Y eso nos recuerda lo que pasa siempre en la iglesia. Hay etapas tranquilas o más tranquilas y etapas mucho más duras y de persecución. Y eso incluso en el Imperio Romano, que en teoría siempre estuvo, hasta el año 311 estuvo perseguida la iglesia. Teóricamente no siempre fue así. Por ejemplo, hubo un periodo del año 260 al año 300, 40 años de paz para la Iglesia, donde no hubieron tal vez alguna pequeña persecución en algún sitio, pero pocas. Y eso hizo que la Iglesia se extendiese en todo el imperio de una forma enorme, tanto que por eso vino la gran persecución, la de Diocleciano en el 303, precisamente porque crecían demasiado los cristianos y los cristianos no interesan. Pasa lo mismo aquí en nuestro país, cuando los cristianos empiezan a organizarse un poco y hay grupos de cristianos que empiezan a tomar la palabra, bueno, empiezan las persecuciones a todos los niveles contra estos y entonces los cristianos pasamos a ser ultracatólicos. Solo seremos buenos cristianos si estamos calladitos en casa y sin hacer absolutamente nada. Entonces somos los buenos. Como levantemos un poco la voz, somos los malos, malísimos. Somos lo peor de la sociedad. Pero esto ha pasado en toda la historia de la Iglesia, con lo cual no es nada nuevo. Pero pasemos un momento a la segunda lectura y al Evangelio, que van juntos, porque insisten en una cosa. Y en el fondo insisten en que el cristiano es cristiano. Eso parece una estupidez decir así, pero esto es lo mismo que cuando vino el Papa Benedicto a Valencia hace muchos años. Y las primeras palabras que dijo eran, la familia, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. Y decíamos, pero qué tontería. Pues después se demostró que no era ninguna tontería, que todo eso se estaba empezando a poner totalmente en duda y ya querían aprobar el matrimonio homosexual y otras 1000 cosas. Pues aquí pasa lo mismo. Parece una tontería, el cristiano es cristiano, no.
Y lo decíamos al principio de la misa, en la introducción. Muchos toman el cristianismo como un conjunto de tradiciones que son más o menos buenas, como una moral que es provida y que es no sé qué, y está muy bien. Pero todo eso no es ser cristiano. Eso es la tradición de los cristianos, pero no es ser cristiano. El ser cristiano nos lo da el Evangelio de hoy y parte de la segunda lectura. Cuando Jesús nos compara a los sarmientos. Yo soy la verdadera vid, dice Jesús, mi Padre el labrador. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto va con todo lo que los últimos papas, pero también antes, pero digamos desde hace al menos desde que yo tengo uso de razón, van diciendo siempre. El cristiano se centra en Cristo. Sin Cristo no hay cristiano. Quiere decir que a Cristo hay que conocerlo, amarlo y seguirlo. Y si uno no es de Cristo y entonces no sigue sus palabras, no aprende de Él, no lo sigue, no lo ama, no lo descubre como persona, aunque suene mal, no se enamore de Él de alguna forma, si eso no está, no hay cristiano. Hay tradición cristiana, hay el querer ser más o menos buena persona, y de esa solo tradición cristiana, no del ser cristiano de verdad, viene toda esa acusación que se hace a los cristianos, sobre todo por parte de los ateos. ¿Qué son los cristianos para los ateos? Unos pobres desgraciados que tienen miedo a la muerte y por lo que les pasará, pues mira, se apuntan a que les vendan la moto de la vida eterna y ya está. Pero estos cristianos no son nada, no son cristianos, son solo gente con miedo para que les vendan historietas. Y eso sería así si fuera solo el seguir una tradición cristiana, estos que dicen, yo soy cristiano, pero no practicante, que es lo mismo que decir, lo hemos dicho 1000 veces, yo soy no cristiano practicante. Ser un cristiano no practicante es ser un no cristiano practicante, practica el no ser cristiano, con lo cual no es cristiano. Y eso les cuesta de entender a muchos de ellos. Sí, yo fui bautizado, yo hice la primera comunión, e incluso hice la confirmación a algunos. Pero tú amas a Cristo, sigues a Cristo, vienes a misa. No, estas cosas yo ya las he dejado, yo soy cristiano adulto, yo no soy de esos que van a la iglesia, por favor, no, esos engañados. Pero tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano, pero no practico porque soy cristiano moderno, porque de alguna forma he visto la verdad. ¿Qué verdad? Pues que puedo vivir sin Cristo perfectamente y me lo paso mejor. Pues eso es no ser cristiano. Y el Señor nos insiste, nosotros somos sarmientos, si no estamos encajados en la vid que es Cristo, si por nosotros no pasa la gracia que es la savia de Cristo, la gracia hacia nosotros, si no le amamos, le seguimos, le obedecemos, no somos cristianos, o seremos esos cristianos no practicantes, aunque vayamos a misa, aunque recibamos los sacramentos, si no hay esa actitud interna en la cual nos enamoramos de Cristo y somos suyos, y Él es nuestro y nosotros suyos, cuando no haya eso, hemos de repensar nuestra fe, si es solo seguir tradiciones. Por eso el cristiano de verdad se va enamorando siempre más de Cristo, permanece en Él, como decía aquí, permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Su palabra, Él mismo, Él es la palabra del Padre. Solo en Él hay salvación, no hay otro. Solo en Él hay vida eterna. Eso lo pondrá en 10.000 textos del Nuevo Testamento. Digo 10.000 por no decir más. Todo el Nuevo Testamento es eso, es permanecer en Cristo. Él es el Dios que ha venido a nosotros. Él es Dios que se ha hecho uno de nosotros para divinizarnos a nosotros, para que podamos llegar a Él
Si es Dios que se ha hecho hombre, es para que nosotros nos hagamos como Dios. No que seamos dioses aquí en la tierra para hacer lo que nos dé la gana, sino que en la fidelidad al bien y a la verdad que descubrimos en Él, nos integramos en Cristo y Él nos da vida eterna.